Shalom, shalom, amada familia. Shalom, amado pueblo de Israel. En este día estamos reunidos aquí para llevar nuevamente el mensaje que está en Segunda de Reyes, su capítulo 16, donde nosotros estamos aprendiendo que no tenemos que hacer alianza con los incrédulos, con los que no creen, porque esas personas nos desvían del propósito del Eterno, así como este rey que vamos a estudiar, que él prefirió confiar en los hombres antes de confiar en el Eterno. Este es un claro ejemplo para nosotros, hermanos. Cuando vengan las tormentas, cuando vengan esos truenos, cuando venga cualquier situación en nuestra vida, sépase que antes de ir con el hombre, vaya delante del Eterno, doblando sus rodillas, levantando sus manos y clamando hacia el cielo, que el Padre es un Padre justo y Él va a escuchar cada petición. Pero en este capítulo vamos a ver cómo este rey prefirió poner su confianza en un rey pagano, que lo que hizo es que él terminara siendo su siervo, porque eso es lo que nos pasa a nosotros, hermanos, si nosotros consultamos a los hombres antes que el Eterno. Así que mi nombre es Misael González y estamos ubicados en lo que es el área de Spring Valley, New York. Mi número de teléfono es el 347-480-0801. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, que guardamos sus mandamientos, estudiamos la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en esta nueva temporada de estudio, amigo, hermano, si nos va a escuchar, ya para el día de reposo, vamos a comenzar con el libro de Bereshit, o sea, Génesis. Si usted desea ser parte de esta comunidad, no duden en comunicarse con uno de los números que van a estar aquí plasmados en este estudio, para que usted pueda ser parte también de esta comunidad. Asimismo, vamos a pasar con nuestros hermanos. Mi hermano Jerry, adelante. Gracias, pastor. Mi nombre es el hermano Jerry. Yo estoy ubicado aquí en la ciudad de Elizabeth, New Jersey, y mi número telefónico es el 908-249-5430. Bien lo dijo el pastor, somos servidores del Eterno y hoy va a ser otro día de elevación a una máxima altura, ¿no? A los pies del Rey Eterno, del Rey viviente. Así es que prestemos atención a las palabras y a la Biblia que nos ha dejado para estudiar y leer y poder entender este mensaje de salvación y librarnos del, del malévolo que anda afuera rugiendo como león. Así es que tengamos cuidado de no alejarnos de los estudios, de leer, al menos escuchar la palabra. Siempre estemos pendientes de no cerrar la puerta al Rey viviente. Más siempre tenerla abierta y escuchar sus consejos, sus mensajes. Damos gracias y roguemos al Padre que ustedes también sean edificados, igual que nosotros. Bienvenidos sean. Gracias, pastor. Gracias, hermano Jerry, por su información. Asimismo, mi hermano Jorge. Sí, shalom a todos los amigos y hermanos que se toman el tiempo de mirar estos videos. De antemano, pues hemos orado al Padre por su vida. Rogamos que en esta noche, pues, esta palabra caiga en su corazón. Si esta palabra llega en tus manos, no es una casualidad, es un propósito del Eterno. Y también, pues, los invitamos a que se conecten. Si usted necesita un estudio o quiere aprender de la Torá, pues es bienvenido. Puede unirse con nosotros y aquí estudiamos juntamente, ya que va a ser un nuevo inicio en la cual vamos a empezar desde el libro de Génesis. Es usted invitado. La palabra dice, si oyeres hoy
su voz, no endurezcas tu corazón. Entonces, si este mensaje, ya sea que te llegue hoy, mañana o cualquier día que llegue este mensaje a tus manos, ese es tu día que el Padre ha estipulado en tu vida. No es una casualidad. Así que te invitamos, soy el hermano Jorge, estoy en el área de Spring Valley, Nueva York. Mi número de teléfono es el 914-414-4821. Estoy a tus órdenes y para servirte. Gracias, hermano Jorge, por su información. Adelante, hermano Ariel. Sí, shalom, amada familia. Estamos listos con mis hermanos. Am, eh, Vamos a estudiar el libro de Segunda de Reyes, su capítulo 16. Ya estamos listos aquí con mis hermanos para eh, examinar lo que el Padre tiene para nosotros esta noche. Yo estoy en el área de Chicago, Illinois, por si desean comunicarse con mi persona o ya bien con mis hermanos, ya han entregado sus números. Y mi número de teléfono es el 908-590-9813. Como bien ya se dijo, somos servidores del Eterno y estamos para servirles, querida familia. Sin nada más, gracias, pastor. Gracias, hermano Ariel, por su información. Adelante, hermano Enrique. Gracias, pastor. Sí, shalom con todos mis hermanos que están presentes aquí y también con los amigos hermanos que van a ver el video más adelante. Sí, solamente reiterar la invitación que hacen todos mis hermanos aquí para que cualquier persona, amigo, amiga que esté ahí afuera, si necesita hablar del Padre, necesita orar, simplemente hablar, o buscar algún consuelo con la palabra. Nosotros somos servidores del Padre, como ya lo han dicho mis hermanos. No lucramos con esto. Y si necesitan, como les digo, conversar, hablar del Padre, estamos nosotros disponibles para ello. Yo me encuentro en Perú, mi nombre es Enrique y mi número de teléfono es el 96 37 08 211. Me pueden mandar un WhatsApp o una llamada y coordinamos y nos ponemos en contacto. Gracias, pastor. Sí, gracias a cada uno de mis hermanos que proporcionaron su número personal para que cada uno de ustedes, hermanos, amigos, ustedes tienen o quieren o desean formar parte de esta congregación. Nosotros somos servidores del Eterno y con mucho gusto estamos aquí para servirles. Hoy en el estudio de Segunda de Reyes, su capítulo 16, vemos nosotros, hermanos, como bien venimos leyendo, estudiando, cómo los reyes de la casa del norte han estado corrompidos por la adoración a dioses paganos. Pero en este estudio vemos cómo un rey de Judá también obedeció al hombre, entregando su confianza en el hombre más que al Eterno. Y con eso quiero yo comenzar, hermanos, para que llevemos en memoria nosotros, y eso lo dice en el Salmo 118:8. Y esto es lo que tenemos que tener en nuestros corazones. Recuerden, la confianza es lo primordial para cada uno de nosotros, hermanos. Recordemos, hermanos, que si nosotros tenemos un hijo pequeñito, vamos a una piscina, nosotros le decimos a nuestro hijo, ven, ven, tírate de donde estás. Usted es el papá y el bebé se va a tirar con confianza porque sabe que el Padre lo va a cuidar y lo va a proteger ahí cuando caiga en el agua. Así mismo quiere nuestro Padre eterno que nosotros confiemos en Él, que lo que nosotros hagamos, las cosas de Él, que sean con emuná, que sean con fe verdadera, hermanos. Pero ¿qué pasa cuando vienen a veces las tormentas, vienen las lluvias, vienen los torrenciales? ¿Hacia dónde corremos nosotros? Y en el Salmo 118:8 dice, es mejor confiar en Yahweh que confiar en los seres humanos.
Y esto es lo que le pasó a este rey que vamos a estudiar hoy. 9. Es mejor esperar en Yahweh que esperar en los príncipes. Y vemos que estos príncipes, estos reyes que vamos a estudiar, hermanos, se volvieron a la idolatría. ¿Por qué una persona se vuelve a ser idólatra? Porque abandona la Torá, los mandamientos, estatutos y decretos. Ya en todos los estudios se ha dicho que la orden que el Eterno había dado para todo rey de Israel, que con su propio puño y letra tenía que escribir una Torá. Mas ellos dejaron de hacer eso y por eso inclinaron su corazón a la izquierda. Y en la izquierda estaban las adoraciones de todas esas paganerías que el Padre le prohibió a Israel adorar. Y comenzamos el estudio, lo que es en Segunda de Reyes capítulo 16, dice, y fue a los 17 años de Pekah, el rey de Remayá, que Ahaz, el hijo de Yotam, rey de Judá, comenzó su reinado. Como podemos ver, hermanos, aquí está hablando de un rey de la tribu de Judá. Ahaz era de 20 años de edad cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén, pero él no hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, su Elohim, fielmente como lo había hecho David, su padre. Hermanos, aquí tenemos que hacer nosotros un énfasis. Y nos habla nuestras vidas también, hermanos. ¿Qué es lo que nosotros ponemos antes del Eterno? Eso es idolatría, hermanos. Eso es idolatría. En nuestra vida lo primordial, lo primero, es el Eterno. Cuando nosotros nos levantamos todas las mañanas, cuando abrimos nuestros ojos, nos sentamos en la cama, ¿qué es lo que se viene a nuestra mente? Si se pone lo primero en nuestra mente es el trabajo, eso es idolatría, hermanos. En nuestra mente lo primerito que tiene que estar en todas las mañanas es nuestro pensamiento directamente hacia el Eterno. Y dándole gracias al Padre, hermanos, porque Él en su infinita piedad nos ha levantado de esa cama. Ahora bien, sigue diciendo que Él no hizo lo correcto. No hizo lo correcto delante de Yahweh su Elohim, fielmente como había hecho David su padre. Recordemos, el rey David, un hombre como con carne y hueso como nosotros. Pero algo que él sí tenía, hermanos, él sí sabía humillarse delante del Eterno y de los errores que él cometía, no los volvía a repetir. Pero Israel no entiende esto. Vemos estos reyes, hermanos, siempre caían en la misma idolatría. Vemos este rey de Judá, siempre, hermanos, Judá nunca destruyó todos los lugares altos. Siempre habían dejado. 16:3. Y él caminó en la senda de los reyes de Israel. Recuerden, los reyes de Israel que venían gobernados por Jeroboam, todos eran idólatras, hermanos. Es triste y lamentable porque todos nosotros también venimos de ahí, hermanos. Y hoy, lo que a nosotros nos ha limpiado y nos ha purificado es la bendita Torá del Padre. Eso es lo que a nosotros nos ha purificado y hemos dejado todo eso que practicábamos atrás y vamos hacia adelante con la Torá. Ayer danzamos con la Torá, bendito el Padre, hermanos. ¿Qué fue lo que dijimos? Que el Padre hiciera por favor, Padre, que escribiera, que pusiera su Torá en nuestra mente y la escribiera en nuestros corazones. También leímos Jeremías 31:31 y Hebreos 8:8 en adelante. Y él caminó en la senda de los reyes de Israel. Él hasta hizo pasar a su hijo por el fuego. Oiga, hermano, esto es grave, hermanos. Recuerden que ese era Moloc, guardando las prácticas abominables de los paganos, a quien Yahweh había echado delante de los hijos de Israel. Todas esas prácticas son paganas, hermanos, y el Padre ha prohibido hacer tales prácticas. Lo que nosotros más queremos, hermanos, aquí en la tierra, es a nuestros hijos, a nuestras hijas,
¿Cómo nosotros vamos a hacerle daño a nuestros hijos? Recuerden que los hijos dice que son herencias del Eterno. Los hijos son lo que el Padre pone en sus manos para que usted los administre espiritualmente, pero no hacerle daño, ya como ellos tenían esa práctica de los paganos, pasar sus hijos por el juego. 16:4. Él también sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Lo mismo que hacían los paganos. El ser humano está más equilibrado, hermanos, si no tiene sometimiento a la Torá, siempre a lo malo, siempre a lo malo. Pero lo que lo purifica al ser humano por medio de la obediencia es la palabra del Eterno. Porque sin palabra, sin Torá, no hay ningún camino que nos lleve a la salvación. Entonces Ritzín, rey de Aram, y Pekah, hijo de Remalía, rey de Israel, vinieron a hacer la guerra contra Jerusalén. Ellos pusieron a Ahaz bajo sitio, pero no prevalecieron. 6. Fue en ese tiempo que Retzín, rey de Aram, recuperó Eliat para Aram y echó a los Yehudim de Eilat, en cuyo momento gente de Edom vino a Eliat a vivir como hasta este día. Recuerden, hermanos, Yahudá venía de Roboán. Pero ¿qué pasó, hermanos, con la tribu de Yahudá? Hoy estaba siendo corrido por el enemigo. Eso puede pasar en nuestras vidas, hermanos. Si nosotros dejamos al Padre, dejamos al Rey del universo por ir tras nuestros pensamientos, nuestros deseos, hermanos, todos los temores van a venir sobre nosotros. Todas las maldiciones. Nadie quiere eso para su vida, para su familia. No. No queremos eso, hermanos. Por eso nos tenemos que portar bien. Para que tú y tu descendencia viva confiadamente. Hay que observar los mandamientos, obedecer la palabra de Yahweh, porque la palabra es la única que nos limpia y nos purifica, tanto por dentro como por fuera. Entonces, el 7, entonces Ahaz envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Ashur, con este mensaje: yo soy tu siervo y tu hijo sube y sálvame el rey de Aram y del rey de Israel, quien se están levantando contra mí. Wow, hermanos, esa alianza no es buena. Nosotros no podemos hacer alianza con los que no tienen nuestra emuná. Los que hacen alianza con los que están afuera, dice que se constituyen enemigos del Eterno. Y eso es lo que está tratando de hacer. Entonces acá se envió embajadores, dice, a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo. Hermanos, ¿puede ser eso posible? Cuando el ser humano no tiene los mandamientos ya del Padre, cuando el ser humano se ha salido de la presencia del Eterno, ¿qué es lo que le espera? Un desastre total, porque pierde la cobertura de aquel que nos cuida y nos protege, de aquel que pelea las batallas por nosotros. ¿Cómo es eso que yo soy tu hijo y soy tu siervo? Eso es imposible, hermanos. Y de esto nosotros tenemos que aprender, hermanos. Porque por eso comenzamos con el Salmo 118, que es mejor confiar en Yahweh que en los seres humanos. Porque eso mismo dijo el rey David, porque el ser humano, hermano, no tiene compasión en el corazón, en cuanto el Eterno es un Elohim compasivo, grande en piedad. Dice el 8, Ahaz tomó la plata y el oro que había en la casa de Yahweh
y en los tesoros del palacio real y lo mandó como presentes al rey de Ashur. Es triste y lamentablemente, hermanos, lo que está pasando, lo que pasó y aún está pasando en estos tiempos. Está pasando. Muchos cambian la gloria del Eterno por gloria pagana, por gloria de hombres. Eso no puede ser posible. Por eso cada vez nosotros, hermanos, tenemos que tener presente día tras día quién es nuestra máxima autoridad y quién es que nos gobierna a nosotros como hijos y como pueblo de Israel. Pero aquí vemos que Ahaz tomó toda la plata y el oro que había en el templo, hermanos. ¿Qué es lo que hay hoy en su templo? Recuerde que usted es templo y morada. ¿Qué es lo que hay? Si la buscas como a plata, oiga, y la rebuscas como oro, entonces adquirirás entendimiento y conocimiento de Yahweh. No permitamos, hermanos, que lo que el Padre ha puesto en nosotros lo tiremos por la basura. No. Y no podemos hacernos siervos ni hijos de los que son paganos, como dice la palabra. 9. El rey de Ashur lo escuchó. El rey de Ashur atacó a Damasco y la capturó. La llevó y llevó sus habitantes cautivos a Kir y mató a Retzin. Cuando el rey Ahaz fue a Damasco para esconderse a Tiglapiser, rey de Ashur, y vio el altar que había en Damasco, envió un dibujo y modelo del altar a Uriah el Cohen, con detalles de su construcción y decoración. Aquí estamos viendo, hermanos, además del rey de Judá, estamos viendo ya un Cohen que va a edificar un altar pagano. ¿En dónde? En la casa del Padre, en el templo, dentro del templo. Y ahorita lo vamos a entender. Entonces Uriah el Cohen edificó un altar exactamente de acuerdo al diseño que el rey Ahaz había enviado de Damasco. Uriah el Cohen lo tenía listo al tiempo que el rey Ahaz regresó de Damasco. ¡Wow! ¡Qué pilas para construir cosas paganas, no, hermanos! ¿Cómo es eso que para edificar lo malo son rápidos? Somos rápidos, pongámonos nosotros dentro de eso. Pero para edificarnos algo que sea divino, algo que sea del Eterno, muchas veces nos cuesta, hermanos. Vemos aquí que en todo lo que el rey mandó el modelo, mandó todas las medidas, pero cuando el rey se presentó a Jerusalén, ya el altar estaba diseñado, hecho y todo. Porque dice, cuando el rey regresó de Damasco, vio el altar y el rey se acercó al altar y ofreció sobre él. Ofreció sacrificio, dicen las otras Biblias, en el 12. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó al rey a él, dice, y ofreció sacrificios en él. Él ofreció su ofrenda quemada y ofrenda de grano, derramó su libación y roció la sangre de su ofrenda de shalom sobre el altar, un altar pagano, el altar de bronce, el cual estaba delante de Yahweh. Él trajo delante de la casa de entre su propio altar. Mire cómo dice el 14. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Yahweh en la parte delantera de la casa entre el altar y el templo de Yahweh, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Vemos que ya en la casa del Padre habían dos altares. Un altar que el Padre le había dado el diseño exacto a Moshe, que más tarde fue puesto dentro del templo. Ahora hay un altar pagano al lado norte, o sea que estaba a la par
del altar de Yahweh, donde el Padre se manifestaba. Nosotros nos podemos hacer esa pregunta. ¿Cómo es eso posible? Pero hoy traigámoslo a nuestra vida nosotros, hermanos. En nuestros corazones, ¿hay solamente un altar o hay dos altares? Porque cuando hay dos altares es cuando claudicamos, como dijo el profeta Elías, es cuando hay dos pensamientos. Porque no podemos servir a dos. El verdadero altar era del que estaba en el templo, donde el Padre se manifestaba. Pero recordemos que este altar pagano lo trajeron de Damasco. Cuando el rey fue a Damasco, él vio ese altar y le llamó la atención y dijo, voy a hacerme un altar para mí, donde yo voy a hacer donde yo voy a sacrificar, donde yo voy a dar, donde voy a hacer mis ofrendas quemadas, voy a hacer la libación del agua. Habían abandonado ya la presencia del Padre, hermanos. Y recuerden que un rey, según la Torá, no podía ofrecer sacrificios. Pero el Cohen que estaba aquí, el Cohen Uriyá, ya estaba corrompido, hermanos, porque él era el que había hecho con sus manos ese altar pagano, que venía el modelo y las medidas exactas venían de Damasco. El altar de bronce, el cual estaba delante de Yahweh, él trajo delante de la casa de entre su propio altar, removió. Oiga, ¿qué dice? El altar de bronce. ¿Y qué es lo que hay en el altar de bronce? Es el agua de la purificación, hermanos. Hoy, ¿cuál es el agua de purificación de nosotros? Es la Torá. Es la Torá, hermanos. Aquí vemos nosotros que habían removido. Recuerden que en el templo estaba bajo 12 bueyes. Y él lo removió y lo trajo y lo puso sobre unas piedras. Algo que no estaba correcto. No estaba correcto. Miren, hermanos, nosotros no podemos, más adelantito dice que también empezaron a remover otras cosas del templo. Porque dice aquí, vamos a leer todo el 14, el altar de bronce, el cual estaba delante de Yahweh, él trajo delante de la casa, de entre su propio altar y la casa de Yahweh. Y lo puso en la parte norte de su propio altar. Entonces el rey Ahaz instruyó a Uriyá el Cohen como sigue. Por tanto, que es en el altar grande que ofrecerás la ofrenda quemada de la mañana y la ofrenda quemada de la tarde, la ofrenda olá del rey y su ofrenda de grano, junto a la ofrenda de todo el pueblo de la tierra, la minjá y la ofrenda de bebidas de ellos. Rociarás toda la sangre de la ofrenda quemada contra él y toda la sangre de los sacrificios en cuanto al altar de bronce. Será para mí en la mañana. ¿Se da cuenta? Ya no habían sacrificios para el Padre. El Padre no iba a aceptar esos sacrificios, hermanos, en un altar pagano. El Padre, hermanos, él tenía su altar donde él se manifestaba, donde los Cohen hacían todos los sacrificios. Pero ahora aquí el rey tenía su propio altar. Eso es algo que es maldito ante los ojos del Eterno. Uriyá el Cohen, 16. Uriyá el Cohen actuó de acuerdo a todo lo que el rey Ahaz ordenó. Aquí es donde yo me centro, hermanos, que es mejor obedecer al Eterno que a los hombres, porque recuerden, puede ser tan rey, puede ser tan príncipe, puede ser un oficial, un comandante,
pero nosotros aquí en la tierra todos morimos. Pero el que vive y permanece para siempre es Yud Hei Bat Hei, y a él es que nosotros le tenemos que tener obediencia y respeto, hermanos, porque la palabra de él dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Van a matar la carne, sí la van a matar, pero es pasajero, hermanos, porque el que pierde la vida por nuestro Adón, la vamos a recuperar, hermanos. Eso tengámoslo por seguro. Pero si nosotros nos corrompemos aquí en la tierra a causa de la idolatría, vamos a perder nuestra alma. Es triste y lamentable porque dice el 16, Uría el Cohen actuó de acuerdo a todo lo que el rey Ahaz ordenó. El rey Ahaz removió los paneles de las bases y quitó las cubetas de ellas. Tomó el mar de bronce de los bueyes donde se apoyaban y lo puso sobre una base de piedra. Y a causa del rey de Ashur, él removió las columnas de la casa de Yahweh que se usaba en Shabbat, que había sido edificada para él, y la entrada del rey afuera. Hermanos, nosotros no podemos quitar nada. Si nosotros quitamos algo, también nuestro nombre va a ser quitado, va a ser borrado. La palabra del Eterno la tenemos que dar tal como está escrita. El Padre ha edificado un templo en cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros estamos cuidando ese templo? ¿Le estamos haciendo retoques? Mucho cuidado, hermanos. No podemos, porque dice que aquí él dio la orden que removieran los paneles, dice. Las bases también las quitó, las cubetas, el mar de bronce de los bueyes donde se apoyaban, y la puso sobre una base de piedra. Es triste y lamentablemente, hermanos, porque después de tener conocimiento, llegan a hacer cosas perversas. Por eso dice en el libro de Hebreos, ay de aquel que tenga la sangre del Mashiach por inmunda, porque ya no queda sacrificio para esa persona. Y vemos que lo que el Cohen estaba haciendo por orden de un hombre era maldito ante los ojos del Eterno. Y el resto de los hechos de Ahaz y todos sus logros están escritos en el libro de la vida de los reyes de Yahudá. Ahaz durmió con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Entonces, Hizquiyá, su hijo, tomó su lugar como rey. Así que, mis hermanos, veníamos viendo cómo la casa de Israel, la casa del norte, se venía corrompiendo con paganerías. Pero en este capítulo 16 vemos cómo un rey de Yahudá, por temor, por miedo, él hizo alianza con un rey pagano y lo desvió por el temor. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que hacer lo recto delante del Eterno. Si nosotros hacemos lo recto delante del Eterno, no podemos tener miedo. El miedo, en primer lugar, como hijos del Eterno, no podemos tener miedo, porque si nosotros decimos tener miedo, entonces la pregunta es, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está aquel verso de 14 de Éxodo, donde dice que el Padre pelea las batallas por ti? ¿Dónde está aquel verso donde dice que el Padre va por delante y va por la retaguardia cuidándote? Entonces tenemos que poner nuestra confianza en Yahweh, dice. Tenemos que ser fuertes y que nuestros corazones tomen valor. Sí, dice el Salmos, pon tu confianza en Yahweh y Él es digno para librarnos a nosotros de todos los temores y sobre todo, hermanos, la alianza con gentes que no tienen la fe, no tienen la misma enseñanza que nosotros, nos van a desviar.
Así que, mis hermanos, voy a abrir los comentarios. Adelante, hermano Jerry. Gracias, pastor. Aquí otra vez esta es la importancia de leer la Torá. Y la Torá es la base de toda la Biblia, hermano. En la Torá, en el libro, este mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 12, desde el 29, lo voy a leer, donde dice advertencias contra la idolatría. Dice, cuando Yahweh su Elohim haya cortado de delante de ustedes a las naciones que ustedes están entrando para desposeer, y cuando las hayan desposeído y estén viviendo en la tierra de ellos, tengan cuidado después que ellos hayan sido destruidos delante de ustedes, no sean entrampados en seguirlos, para que averigüen por sus dioses y pregunten, ¿cómo servían a sus dioses estas naciones? Yo quiero hacer lo mismo. Ah, dice 31. Y acá viene el mensaje con el 32. Dice, ustedes no harán esto a Yahweh, su Elohim, porque ellos han hecho con sus dioses todas las abominaciones que Yahweh odia. Ellos aún queman sus hijos e hijas en el fuego a sus dioses. Todo lo que yo les estoy ordenando, ustedes tendrán cuidado en hacer. No es algo que yo vea si me conviene o no me conviene en hacerlo. Si leen bien el 32, dice que es una orden. Ustedes tendrán cuidado en hacer, no añadan a ello ni sustraigan de ello. So, ¿qué estamos viendo? Cuando uno lee la Torá, uno pone cuidado trayéndolo a nuestras vidas de no cometer estos errores. El pastor lo explicó muy bien. En hacer, tener idolatría, tantas cosas en idolatría, por ejemplo, el trabajo, un carro, una casa, los hijos, cualquier cosa, si tú le das la prioridad a una cosa, un objeto o un amigo, un animal, antes que el Padre, usted está en idolatría, hermano. También tengo otro versículo, este era del versículo 3 de este capítulo 16, Segunda de Reyes, me voy para el 4 y también estamos en el mismo libro de Deuteronomio, este capítulo 12, que está en Deuteronomio 12, 2. Dice, ustedes destruirán, dice, todos los lugares donde las naciones que ustedes están desposeyendo sirvan a sus dioses, ya sea en montañas altas, en colinas o debajo de algún árbol frondoso. Destruyan sus altares, destrocen sus estatuas de piedra en pedazos, quemen sus postes sagrados completamente y corten sus imágenes talladas de sus dioses. Exterminen el nombre de ellos de ese lugar. Pero aquí viene en el 4 dice, y pongan cuidado. Dice, pero no tratarán a Yahweh su Elohim de esta forma. Más bien ustedes vendrán al lugar donde Yahweh su Elohim pondrá su nombre y nosotros sabemos dónde está el nombre del Eterno. Este capítulo 12 en las recomendaciones con la idolatría está en la porción de la semana número 47 de nombre Reel, que dice en español significa miren. Y miren cómo empieza esta porción de la semana. Vea, dice, miren, yo estoy poniendo delante de ustedes, pongan cuidado, hoy una bendición y una maldición. La bendición, si escuchan los mandamientos de Yahweh su Elohim, que yo les estoy dando hoy, y la maldición si no escuchan los mandamientos de Yahweh su Elohim, sino que se vuelven a un lado del camino que yo les ordeno hoy y siguen a otros dioses que ustedes no han conocido. Así es que, hermanos, no es que hayan otros dioses afuera, nosotros hacemos esos dioses. Así es que, y ahí empieza la idolatría. Porque también en el libro de Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Todo el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me revelaré a mí mismo, a él. Juan 14:21 también dice algo especial, ¿verdad? Vámonos a Juan 14:21.
Dice, todo el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me revelaré a mí mismo a él. Entonces, nosotros, la prioridad, cuando leemos el Éxodo 20, al primero que tienes que amar y temer es al Padre. Y después son 10 mandamientos que uno tiene que seguir. Bueno, en sí son muchos, pero esos 10 al menos los tenemos bien ordenaditos, el cual uno tiene que seguir como seguidor del Eterno. Así es que pongamos cuidado, hermanos, de no pecar contra el Padre y empezar a idolatrar sin darnos cuenta. Tanto las palabras que salen de nuestros labios y el trato también con el prójimo. Mucho cuidadito con todo lo que estamos haciendo. Gracias, pastor. Gracias, hermano Jerry, por su comentario. También en Colosenses 3:5 dice, por lo tanto, hagan morir los miembros terrenales de su naturaleza. Oiga, todo lo que puede ser idolatría, hermanos. Prostitución, inmundicia, desenfreno, lujuria, deseos malignos e ir inclinado tras la avaricia, que es servicio, adoración a la idolatría. Pues es por estas cosas que la ira de Yahweh viene sobre los que le desobedecen. Entonces vemos que de todos esos reyes que se inclinaron a la idolatría, hermanos, el Padre los exterminó. Entonces vemos nosotros que si por eso vino la ira, entonces nosotros debemos de andar de una manera que el Padre nos encuentre justos delante de Él, hermanos, según las obras que nosotros hagamos aquí en la tierra. Y las obras tienen que ser dignas de arrepentimiento para que Él tome en consideración nuestro caminar aquí en la tierra. Así que, hermano Jorge. Sí, gracias, pastor, por la oportunidad que me da. Bien, de este capítulo 16, vemos que este rey, Acaz, empezó a reinar igual que los otros reyes, ¿no? A temprana edad. No eran hombres ya con una madurez, sino que mayormente todos estos reyes que ya hemos estudiado tenían una edad muy, muy, muy joven, ¿no? Ahora, pero eso no quiere decir que se van a justificar por la edad que tenían, sino que vemos aquí que dice que anduvo en los caminos de los reyes de Israel y hizo también, dice que hizo lo malo, lo maldito, dice. Aún, o sea que salió un poco más perverso que los otros. ¿Por qué? Porque dice, aún hizo pasar a su hijo por fuego. Entonces, esa práctica, nosotros ya hemos estudiado eso, que los pueblos paganos, mayormente cuando ofrecían sacrificio a sus dioses paganos, que es Moloch, dice que ofrecían a sus hijos y eran quemados. Entonces, hermano, ¿era posible esto? Sí, lo estamos leyendo, que sí fue posible. Que este rey, a pesar, no solamente era idólatra, sino que practicaba abiertamente, ¿sí? Porque dice que también él ofrecía en los lugares altos. Y ese fue el problema que siempre tuvieron los otros reyes, que no destruyeron los lugares altos. Siempre esos lugares estaban ahí. Entonces,
la enseñanza que nos trae de esos lugares altos a nuestra vida es de que si nosotros no desbaratamos las cosas que hay dentro de nuestro corazón, vamos a, a caer. Entonces es bien importante que nosotros, cada uno de nosotros, sabemos qué es lo que tenemos guardado. Yo no puedo decir, usted tiene eso, usted tiene el otro. No, yo no lo sé. Cada uno lo sabe, qué es lo que tiene guardado. Pero eso tarde o temprano, si no lo sacamos, nos va a llevar a darle la espalda al Mashiach. Entonces, este rey hizo lo maldito, dice, asimismo, dice, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. En otras palabras, también se escondía, pero delante de la presencia del Padre nadie se puede esconder, hermano. Dice, aunque te remontaras a las alturas, allá está Yahweh. Y si bajaras a la profundidad de los mares, ahí está Él. Entonces, vemos que hace una alianza con este rey de Siria. Pero, hermano, este sacrificio que este rey hacía, pasando a su hijo por fuego, hermano, tal vez en el día de hoy no pasamos a nuestros hijos por fuego. Pero ¿qué hay de lo que nosotros les permitimos a nuestros hijos? ¿Sí? El Padre nos ha puesto a nosotros como Cohens de nuestro hogar y tenemos que estar pendiente qué es lo que está pasando con nuestros hijos. Ciertamente son herencia del Padre, nuestros hijos, pero también es responsabilidad de nosotros. ¿Sí? Porque Él permitió que esos hijos estuvieran en nuestras manos, pero no para que hagan lo que ellos quieran. No, usted y yo no estamos pintados. Tenemos una responsabilidad, la cual un día nos van a preguntar, ¿qué hiciste con ellos? ¿Hiciste tu trabajo que te correspondía? Este rey pasó a su hijo por fuego, pero nosotros, ¿qué estamos permitiendo con nuestros hijos? Es deber de nosotros instruirlos. Ahora, ya cuando están grandes, toman su propia decisión. Pero vemos que, hermano, la idolatría no nada más es, como ya lo explicó el hermano Jerry, el trabajo es el trabajo, algún deporte, cualquier cosa que nosotros ponemos primero. Pero vemos que cuando una persona cae en idolatría, cae en un sueño espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al caer el rey en un sueño espiritual, ¿cómo podía él corregir al pueblo? Si él estaba metido hasta el fondo en la idolatría, ¿con qué autoridad el rey se podía parar y decir, esto no se va a hacer más? Si él estaba hasta lo profundo de idolatría. Entonces cayó en un sueño en la cual lo lleva a hacer alianzas con otros pueblos. Y dice, yo soy tu siervo y soy tu hijo. Mira hasta dónde lo arrastró todo esto. Y lo más terrible es de que dice que cuando subió a Damasco,
vio un altar pagano y mandó un dibujo, un diseño. Mire hasta dónde lo lleva este sueño de la idolatría. No solamente él estaba durmiendo, sino que contagió al Cohen. Y como bien usted explicó, qué rápido fue ese Cohen para hacer ese altar. Recordemos que cuando el Padre le dio a Moshe cómo iba a ser el Mishkan, cómo iban a hacer todos los utensilios, los artífices, los que iban a trabajar, tenían que tomar un tiempo para poder diseñar cada parte del Mishkan. Pero aquí vemos que este Cohen era rapidísimo. ¿Sí? Entonces, hermano, esto nos llama la atención a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos copiar las modas de allá afuera para traerlos al lugar santo del Padre. No, somos un pueblo apartado. Por lo tanto, si nosotros entendemos esa palabra apartado, quiere decir que las modas y el mundo se quedan allá afuera. Allá pueden hacer lo que quieran hacer. Pero un hijo del Eterno jamás puede copiar modas o cualquier otra cosa que venga del mundo. No se puede, somos apartados. Entonces, vemos que este rey hace la alianza y no es que la alianza vino a destruirlo, no, él ya estaba, su corazón estaba totalmente inclinado a la idolatría. ¿Sí? La alianza fue una gota más que derramó el vaso, nada más, pero él ya estaba hasta el fondo de idolatría. ¿Por qué? Porque al caer en ese sueño, la persona ya no sabe ni qué está haciendo. No tenía ya autoridad para corregir al pueblo. ¿Con qué autoridad él podía decirle que lo que estaban haciendo estaba mal? Mira, arrastró hasta este Cohen. Entonces dice que cuando él regresa, en el 11 dice este Cohen Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey le había dicho. No todo el tiempo tiene la razón el rey. ¿Sí? Por muy autoridad que era en ese momento este rey, el Cohen tenía también su posición. Hermano, y esto también nos llama la atención a nosotros porque nosotros no podemos comernos todo lo que nosotros vemos o oímos. Dice, mi pueblo ha perecido por falta de conocimiento. Y cuando nosotros no nos enfocamos en la palabra y empezamos a escuchar de aquí, por allá, a última no sabemos ni a dónde estamos parados. Por eso a Yahoshua se le dijo, miren, ni a derecha ni izquierda, céntrese en la palabra del Eterno y obedezca lo que dice el Eterno y vamos para adelante. ¿Obedeció el Cohen? Sí, le hizo el altar que pidió. ¿Qué Cohen? Uno se pone a pensar, ¿cómo es posible que arrasó hasta los servidores del Eterno? Pero sí es posible. Los tentáculos del adversario llegan hasta lugares donde uno no piensa que no van a llegar.
Entonces debemos de tener cuidado con eso. Entonces dice que él ofreció sacrificios en los lugares altos. Y ya vemos que todo lo que él le dio de presente a este rey fue demasiado lo que dio. Y no solamente lo que había dentro del lugar santo, sino que las, las, las pertenencias también del palacio. Y todo lo que él hizo, mire, yo me imagino que el Padre, si nosotros vemos y como hemos estudiado, ya llevamos 13 reyes en lo mismo y otra vez lo mismo. Por eso el Padre se cansó y dio carta de divorcio. Son demasiados reyes en la misma, en la misma idolatría y no vemos que esto mejore. Al contrario, cada vez, cada rey hace lo peor. Ese es mi comentario. Gracias, hermano Jorge, por su comentario. Adelante, hermano Ariel. Sí, gracias, hermanos, gracias. Sí, yo tengo algo que decir aquí en lo del versículo 3, ¿no? Donde este rey, pues, dice que hizo pasar a su hijo por el fuego. Y si nosotros recordamos ahora en estas fechas, principalmente se va a llevar a cabo una celebración en la cual los niños o los que están estudiando, los hijos, pues van disfrazados de algo, ¿no? Ujú. Sabemos que estas prácticas son eso, es hacer pasar a nuestro hijo por el fuego, entregarlo a estas entidades, ¿no? Al enemigo prácticamente, ¿no? Y hay que tener cuidado porque igual en la televisión, en los celulares, donde quiera están pasando ese tipo de información y uno no lo puede evitar. Cuando uno está pues viendo su celular, no puede evitar porque salen de la nada este tipo de anuncios, ¿no? Pero ¿qué pasa? Aquí es donde nosotros tenemos que ser un poquito maduros, ¿no? Y ver si en realidad nosotros somos los que nos gusta ver ese tipo de, de información, ¿no? De películas, sea películas o cualquier cosa que tenga que ver con el ocultismo, con el espiritismo. Eso no le agrada al Eterno. Eso es abominable para él. En Deuteronomio 18, creo que ya lo dijeron 10 al 12, dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, porque es abominación a Yahweh. Y todo eso es eso, hermanos, ¿no? Siguiendo adelante, también en el versículo 8, ¿no? Vemos cómo Ahaz tomó la plata, ¿no? De que era consagrada para el Eterno, para dice, tomó el oro, la plata que había en la casa de Yahweh y en los tesoros de los palacios reales y mandó como presente, ¿no? Prácticamente hizo de lo sagrado algo profano. ¿Cómo nosotros podemos evitar esto? Recordemos que hay muchas cosas de las cuales el Eterno nos da, son sus bendiciones, ¿no? Una de ellas, como bien ya se dijo, puede ser el trabajo, que es una bendición del Eterno tener un trabajo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando ya hacemos prácticas que no le agradan al Eterno, como mentir, robar en el trabajo? El Eterno nos dio ese trabajo y nos da vida para hacerlo. Pero, ¿qué pasa si nosotros lo utilizamos para algo malo, como lo que ya mencioné? Y todo esto, hermanos,
repercute de cierta manera en nosotros, porque nosotros somos al final los que vamos a rendir cuentas con el Eterno. Si Él nos dice, no hagas esto y nosotros lo hacemos, ahí nos va a castigar. Siguiendo en el 14, ¿no? Vemos ahí que este Cohen, ¿no? Que era corrupto, hizo este altar. Dice, el altar de bronce, el cual estaba delante de Yahweh, él trajo delante de la casa de entre su propio altar y la casa de Yahweh y lo puso en la parte norte de su propio altar. Como ya se dijo, ¿no? Ya no se adoraba al Eterno. Pero aquí hay algo curioso, porque este Cohen, descendiente de Leví, él tenía que estar más parado, ¿no? Y evitar este tipo de prácticas, pero vemos que era un Cohen, un sacerdote corrupto, ¿no? Que aceptaba soborno, lo que le daba el rey. Y si nosotros nos vamos al libro de los Éxodos, hermanos, vemos que Moisés, cuando él ya no pudo atender, ¿no? Él encargó a hombres que no sea, que sean todo lo contrario de lo que hace este Cohen, que no se deje manipular por dinero, que sean rectos a los ojos del Eterno. Pero aquí vemos todo esto, que ya no había el temor al Eterno. También en los versículos 17 al 18, hermanos, vemos que dice, el rey Ahaz removió los paneles de las bases y quitó las cubetas de ellas. Tomó el mar de bronce de los bueyes donde se apoyaban y los puso en la base de pie a causa del rey de Ashur, dice. Él removió la columnata de la casa de Yahweh que se usaba en Shabbat, que había sido edificada para él, y la entrada del rey afuera. Todo esto que quitó, que era consagrado para el Eterno, dice que aquí dice que eran fuentes que habían cerca del templo, ¿no? Dentro del templo. Y todo eso lo removió. Pero todo eso, si nosotros nos ponemos a ver, es algo que cada cosa, recordemos que cada utensilio en, en el templo tiene un significado para nosotros. Ujú. Entonces, todo esto que quitó él, prácticamente el templo, lo consagrado, ya no, ya no era para el Eterno, era pagano ahora, ¿no? Y el temor de él se miraba que no tenía temor, ¿no? Este rey. Entonces este rey Ahaz, como los reyes anteriores han venido haciendo lo maldito, han acarreado al pueblo a ser más idólatras y no al contrario. Solo me gustaría leer un último texto, hermanos, aquí en Mateo 18:6 dice. Y cualquiera que ponga tropiezo a uno de estos pequeños que confían en mí, mejor fuera que le colgaran una piedra de molino al cuello y le ahogaran en el mar abierto. O sea, todos estos reyes eran responsables de todo el pueblo de Israel, pero no había no había alguien que sí tuviera esa capacidad, ¿no? Para poder llevar al pueblo a un mejor camino. No, más bien los ahorillaban a adorar otros dioses, dejaban los lugares altos. Y todo esto ya lo hemos estudiado, ¿no, hermanos? Ahora nosotros, hermanos, tenemos la obligación ahora de examinarnos. Cada cosa que vemos acá es algo que nosotros podemos tomar en nuestra vida
para hacerla mucho mejor. Recuerden que la vida de cada uno de nosotros, hermanos, es para honra y gloria del Eterno, no para usted. Si usted hace lo malo, recuérdese que le está fallando al Eterno, no a usted mismo, al Eterno. Y es más triste fallarle al Eterno, en serio. Es más triste fallarle a Él, porque, hermanos, el tiempo ya que vemos ya está cerca. Cualquier momento, hermanos, estamos a la puerta de entregar cuentas con el Eterno. ¿Y qué es lo que hemos hecho en todo este tiempo? Es una pregunta individual, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho en todo este tiempo? ¿Nos hemos dormido o seguimos despiertos todavía? Entonces, el Eterno nos ve el esfuerzo que hacemos y sin duda alguna Él nos va a recompensar. Solamente, hermano, muchas gracias. Gracias, hermano Ariel, por su comentario. Adelante, hermano Enrique. Gracias, pastor. Sí, ha sido todo bien explicado por mis hermanos. Yo quería solamente para añadir algo en los versículos 14-15. Lo voy a leer rápidamente. El altar de bronce, el cual estaba delante de Yahweh, lo trajo de delante de la casa, de entre su propio altar y la casa de Yahweh, y lo puso en la parte norte de su propio altar. Entonces el rey Ahaz instruyó a Uriah el Cohen: en el altar grande ofrecerás la ofrenda quemada de la mañana y la de la tarde. En cuanto al altar de bronce, será para mí en la mañana. Hermanos, el altar de bronce era el altar original, diseñado por el Eterno y colocado en el lugar central frente al santuario. Representaba el punto de encuentro entre el Padre y su pueblo. Y allí se ofrecían las ofrendas y allí descendía también el fuego divino. Ahora, Ahaz, sin destruirlo, lo mueve de su posición y lo coloca en un lugar, o mejor dicho, coloca en su lugar el nuevo altar que él mismo había mandado a construir. Y el altar de Yahweh no desaparece, pero ya no está en el centro. El rey conserva la apariencia del culto, mantiene los rituales y sacrificios, pero el orden espiritual del templo ha sido alterado. El, este hecho, este cambio, este gesto es sutil, pero también tiene gran consecuencia, gran resultado, porque el eje del templo ya no es la presencia, sino la conveniencia humana. Ahora, hermanos, este pasaje revela algo importante, ¿no? El peligro más grande no siempre es abandonar la fe, sino desplazarla apenas unos pasos del centro del corazón. Ahaz no eliminó el altar del Padre, solo lo movió un costado, y eso bastó para que la presencia dejara de ser el foco. Así ocurre también, hermanos, en el alma. Cuando la fe deja de ocupar el primer lugar, aunque siga presente, ya no gobierna el corazón. Podemos seguir orando, podemos seguir cantando y sirviendo, pero si el fuego interior se ofrece en un altar levantado por el ego, nuestro culto pierde la vida, digámoslo. Ahora, la enseñanza para nosotros es clara, ¿no? La fidelidad no se mide por lo que hacemos externamente, sino por quien ocupa el centro. Y no basta también con tener altar, hay que cuidar su posición. Cuando el Eterno no es el centro de nuestro culto, nuestro servicio se convierte en rutina y ya no es adoración. Hermanos, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 2 del 4 al 5? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y hermanos, este mensaje del Mashiach a la congregación de Efeso expresa el mismo principio espiritual que se ve en Ahaz. No se le reprocha haber abandonado la fe, sino haberla descentrado. Dejaron su primer amor, su eje interior. Y así como Ahaz movió el altar de su posición original, muchos pueden seguir sirviendo, pero sin ese fuego en el corazón.
El llamado, hermanos, es a volver a colocar el altar en su lugar, es decir, volver a poner al Padre como el centro absoluto de nuestra vida y también de nuestra adoración. Hermanos, ahora me quiero ir al versículo 20. ¿Qué dice el 20? Ahaz durmió con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. Entonces, Xisquiyá, su hijo, tomó su lugar como rey. Y hermanos, vemos aquí que el capítulo termina con algo aparentemente premeditado, pero también es algo que tiene bastante significado. Después del reinado de Ahaz, que está marcado por el desorden, la idolatría, la pérdida del centro, surge un nuevo rey, Xisquiyá, Ezequías. Y vemos, hermanos, que históricamente este hijo será recordado por restaurar el culto, ¿no? Y volver al corazón del pueblo hacia Yahweh. Y este cambio de reinado, hermanos, simboliza un cierre y también un nuevo comienzo. Ahaz representa la etapa de confusión y corrupción. Y Hizquiyá al despertar la purificación y la restauración del orden del Padre. Ahora, lo que parecía perdido, el Padre lo renueva a través de una nueva generación, un nuevo corazón, una nueva conciencia. Entonces, hermanos, este versículo es, digámoslo, esperanzador para toda alma que ha atravesado su propio desorden interior. Cuando una parte de nosotros se desvía o cuando Ahaz reina en nuestro interior, el Ruach no nos condena, sino que, digámoslo, que engendra dentro un nuevo rey justo, una nueva conciencia que desea volver al Padre. Y ese nuevo Hishkiyá interior representa el arrepentimiento, el retorno al diseño original, el renacimiento también del fuego, ¿no? Que el miedo, la idolatría habían apagado. Y hermanos, hay que tener presente también que el alma humana es capaz de caer, pero también de renacer bajo otro gobierno. Ahora, eh, vemos también que así la historia no termina con el error de Ahaz, sino con una promesa de restauración. Y el mensaje también es claro, hermanos. No importa cuán alterado está el templo interior, siempre puede levantarse un nuevo rey en nosotros. Y también vemos que la misericordia del Padre no se agota. Donde hubo fuego profano puede volver a encenderse un fuego santo. Hermanos, ¿qué dice Ezequiel 36, 26? Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y esta promesa de Ezequiel expresa el mismo principio espiritual que vemos en el cambio de Ahaz a Hizquiyá. Cuando el corazón se endurece o se desvía, el Eterno no lo descarta, sino que lo transforma. Y así como Hizquiyá tomó el lugar de su padre y restauró la fidelidad a Yahweh, el Rúa dentro de nosotros puede, puede darnos un nuevo corazón o despertar un nuevo corazón sensible, obediente y lleno de vida. Y este es el verdadero poder del arrepentimiento, volver a empezar desde la pureza, no desde la culpa. Y bueno, ese es mi comentario, pastor. Gracias. Sí, gracias, hermano Enrique, por su comentario. Sí, hermanos, recordemos que ese diseño del altar se le fue mostrado a Moshe, era de los cielos, traído exactamente del cielo por revelación divina. Pero ahora aquí vemos un altar terrenal. Recordemos que la Torá también vino del cielo, es nuestro Yeshua, y está escrita en nuestros corazones, hermanos. Pero aquí hay algo que me llama la atención. ¿Qué altar está dentro de tu corazón? ¿Es un altar de hombre o es un altar que vino del cielo? A eso es que nosotros tenemos que enfocar. ¿Por qué, hermanos? Porque recordemos que el ser humano está expuesto a muchas cosas. Como dijo el hermano Jorge, hay muchos que duermen espiritualmente. Pueden estar caminando, pueden estar haciendo todas las actividades, pero realmente están durmiendo.
espiritualmente. Y eso es peligroso, hermano, porque muchas veces el ser humano no se da cuenta en qué momento de la vida le da cabida a todas estas cosas. Y eso es peligroso. Por eso, hermano, nosotros tenemos que ponerle atención a lo que el Padre está poniendo en nuestras manos el día de hoy. Tomemos con delicadeza este estudio y actuemos diferente a como actuaron estos reyes, este Cohen, porque nosotros somos Cohen también, somos servidores del Eterno, y como servidores del Eterno tenemos que escuchar solamente una voz, y esa voz la encontramos por medio de la palabra del Eterno. A eso es lo que nosotros tenemos que ponerle atención, porque es lo único, hermanos, que nos va a salvar de la ira venidera de nuestro Yahweh Sebaot. Así que, hermanos, si hay comentarios, no sé, o estamos bien. Agradezco a cada uno de mis hermanos por su comentario. Recordemos que los comentarios son valiosos para cada estudio que llevamos, porque se entiende más el mensaje. Y esperamos en el Padre que las personas que escuchen este mensaje puedan recapacitar, así como nosotros estamos recapacitando de este estudio, hermanos. Así que el Eterno les bendiga, les cuide y sobre todo que nos dé un sueño confortable, hermanos. Así que vamos a orar pidiéndole al Padre su bendición y sobre todo dándole gracias. Bendito es usted, Yahweh, nuestro Elohim, Rey soberano del universo. Elohei de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Elohei y Padre eterno. Toda honra, toda gloria, exaltación, cántico, loores para usted, mi Rey. En esta hora, mi Rey amado, le damos gracias, mi Rey, por este estudio de Segunda de Reyes, capítulo 16, Padre, donde vemos, Padre eterno, lo que hacían los reyes de Israel y lo que hacían sus servidores, los Cohen, Padre. Cosa abominable delante de su presencia, Padre. La cual usted nos indica en este día, Padre, por medio de su palabra, que nosotros no caigamos en esas cosas que ellos hicieron, porque son ejemplos que están escritos en la palabra para que nosotros no pongamos la mirada en las cosas que ellos hicieron, sino que pongamos nuestra mirada en el blanco perfecto que es nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Por eso nuestro Adón Yahshua HaMashiach dijo, imítenme a mí, imítenme, que soy humilde de corazón. Y si nosotros somos humildes de corazón, vamos a escuchar la voz de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque Él es el único que ha cambiado, Él es el único que ha transformado nuestros corazones de piedra a carne. Y hoy hay gratitud en nuestros corazones. Porque en el pasado éramos hijos de ira, mas hoy somos hijos de Yahweh. Por medio de su palabra hemos adquirido virtud. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Padre, mis hermanas, nuestros hogares, nuestros matrimonios, a nuestros hermanos que están aquí presentes como los que no están presentes y a todos nuestros hermanos del pueblo de Israel. Por favor, oh eterno y Elohim de nuestros padres, por favor, mi Rey, no permita, Padre, que nuestro pie resbale. No lo permita, Padre. Porque dice su palabra que el que nos cuida y nos protege no duerme ni adormecerá, el que guarda a Israel. Y nosotros confiamos y creemos en su palabra, mi Rey, porque su palabra dice que va a pasar todo, pero su palabra va a permanecer para siempre. Gracias, Abacadosh, por este estudio en esta hora de la noche, Padre. Y que así como nosotros nos edifique también a los hermanos y personas que lo van a escuchar. Padre eterno, vamos a dormir, Padre, esta noche, va a descansar nuestro cuerpo. En Shalom nos vamos a acostar y en Shalom nos vamos a levantar, nos vamos a dormir.
Y si el día de mañana, Padre, estamos de pie, es porque a usted le ha placido, usted nos ha dado una oportunidad más de vida, Padre. Es para seguir nosotros adorando, exaltando y reverenciando su nombre, Padre. Porque si vamos a estar vivos el día de mañana, es por su gracia, es por su piedad, Padre. Todo esto yo se lo pido y se lo suplico, mi Rey amado, por los méritos de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, quien es nuestro Salvador, Redentor y Libertador. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Estoy, pastor. Shalom, shalom, hermanitos. Gracias por sus Shalom. comentarios.